Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con vosotros esta dulzura y estas riquezas de Cristo. Y como siempre queremos comenzar poniendo todo en las manos del Señor. Sin que, Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar tu palabra y aún oír tu palabra. Sin que límpienos con tu sangre preciosa en esta mañana. Queremos recibir de una manera pura lo que tú tienes para nosotros. Por eso límpianos y ensancha nuestros corazones, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y todo nuestro ser para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Y aún te pedimos, Señor, para que tú limpie la atmósfera, limpie todo, para que tu palabra pueda correr por las ondas y pueda llegar a muchos hogares, ahí donde nosotros no podemos llegar. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ya en el último bosquejo, 5 bosquejos que ya hemos terminado 4, y es maravilloso de que el Señor nos haya estado hablando en todo este tiempo. Y el título general de los 5 bosquejos de este tema era producir. Dice que Dios tenía una meta en su corazón, la meta del deseo del corazón de Dios, y es recobrar y que Él pueda producir un solo y nuevo hombre. Qué maravilloso de que hoy su iglesia, como ese solo y nuevo hombre, pueda realmente expresar a Cristo, vivir a Cristo, y en cada localidad realmente Él pueda ser exhibido y expresado. Y el primer mensaje estuvimos viendo la necesidad de que nosotros pudiésemos ver una visión en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Claro, una vez que realmente el Señor nos da esa revelación, ahora nosotros necesitamos orar para que el Señor renueve nuestra mente. Como dice en Romanos, que no nos conformemos a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y para esa existencia práctica del nuevo hombre necesitamos tener una mente renovada. Claro, también necesitamos de que Cristo crezca en todo, en cada uno de nosotros, y que podamos aprender conforme a la realidad que está en Jesús. Y el mensaje que estuvimos viendo la semana pasada, y 3 semanas, porque hubo 3 mensajes de este mensaje 4, y es experimentar a Cristo como nuestra vida y como nuestra persona, para que haya producido ese nuevo hombre. Decir, la necesidad de tener una revelación y una visión de la mente pueda ser renovada, de que Cristo siga creciendo en todo en nosotros, para que nosotros podamos experimentarlo. Y entramos en el mensaje 5 de esta mañana, que se titula de esta manera: permitir. Qué maravilloso, una vez que vemos, una vez que somos renovados, una vez que el Señor crece en nosotros y experimentamos, tenemos que ser aquellos que permitimos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, y dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, y podamos ser aquellas personas que perseveramos en la oración para el nuevo hombre, el cual es uno solo. Ese es el mensaje 5, así que yo creo que estaremos un par de semanas y necesitamos realmente tener un corazón abierto, porque, queridos hermanos, ese es el deseo que Dios quiere recobrar, un solo y nuevo hombre, un pueblo realmente que sea uno solo. Entonces entramos en unos versículos que quiero compartir antes de entrar en el punto de Romanos 1. Hay unos versículos el cual vamos a estar disfrutando en todo este tiempo de estos mensajes, de este mensaje. Y dice el versículo Colosenses 3:15, dice: y la paz de Cristo,
sea el árbitro en nuestros corazones. La paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. ¿No es esto maravilloso? Que dentro de nosotros hay un árbitro en nuestros corazones para que asimismo, dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Queridos hermanos, necesitamos ser personas agradecidas. Eso no está en nosotros. Eso no está en nosotros, ni que la paz reine en nosotros. Pero deseamos de que Cristo, como el Espíritu vivificante que mora en nosotros, tenemos que orar: Señor, sé tú el árbitro. Yo quiero poner todo mi ser y todo mi corazón en el Espíritu. Eso es maravilloso, de verdad. Necesitamos que ese árbitro reine en nosotros. Colosenses 3:16 dice: y la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Necesitamos que Cristo, como la palabra, que Él era el verbo que se hizo carne, dice: la palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Necesitamos de que esa palabra more ricamente en nosotros para que podamos ser aquellos que nos exhortamos los unos a los otros con salmos, con himnos y espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones, cantando con gracia. Cristo, como la palabra rica, viviente dentro de nosotros, Él estaba lleno de gracia. Por eso nosotros necesitamos ser aquellos que cantamos con gracia en nuestros corazones a Dios. Sigue Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia al Dios Padre, dando gracia al Dios Padre por medio de Él. Señor Jesús, te amamos. Oh, gracias por esta palabra, Señor. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velando en ella con acción de gracia. El 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Oh, necesitamos orar al Señor por nuestros dirigentes, por los hermanos que están laborando. Dice: al mismo tiempo por nosotros. Dice: para que Dios nos abra puertas. Necesitamos: Señor, abre las puertas a nuestros hermanos, a mí, a mis hermanas, a cada uno de tus hijos. Ábrenos puertas para que tu palabra, que mora ricamente en nosotros, pueda fluir de nosotros. A fin, dice, orar por nosotros, dice, a fin de anunciar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oh, Pablo estaba preso por este misterio de Cristo. Y él quería predicar este rico misterio. Quería compartir de Cristo y de la iglesia. Oh, eso es algo maravilloso. Bueno, entramos ya en el punto Romano 1. Y dice el punto Romano 1, dice así: necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Necesitamos permitir de que Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Este mensaje tiene muchos versículos y es bueno de que entremos en estos versículos, porque la misma palabra y lo que hemos leído antes, que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Yo puedo hablar muchas cosas, puedo compartir muchas cosas, opinar, pero qué maravilloso de que lo importante es que nosotros nos centremos en la palabra de Dios. Esta palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos, para que realmente podamos andar en los caminos del Señor. Y ahora nos viene unos cuantos versículos para que podamos leer. 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Nosotros, como escogidos de Dios, necesitamos vestirnos. Dice: escogidos de Dios, santos
y amado, de entrañas compasiones, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. 2:13 dice, soportándoos. Oh, qué maravilloso. Por eso necesitamos esa longanimidad en nosotros, ese Cristo morando ricamente en nosotros. ¿Para qué? Para que nos soportemos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja, dice aquí, contra otro, de la manera que el Señor nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Queridos hermanos, si nosotros no somos de esa manera, estamos estorbando para el propósito de Dios, estamos frenando la venida de Cristo, estamos retrocediendo de que Cristo venga y el enemigo se intensifique en vez de intensificarse el Espíritu en nosotros. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Ahora viene aquí, yo estuve leyendo esto antes de venir aquí y anoche, y yo decía, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Yo quiero que este deseo, esta intención que hay dentro de ti, esto pueda reinar en mi corazón. Porque vienen versículos muy claros, muy transparentes. Aquí necesitamos ser aquellos que nos perdonamos los unos a los otros. Dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Queridos hermanos, ¿quién es el amor? Es Dios mismo. Por eso nosotros necesitamos, y sobre todas estas cosas, dice, vestido de amor, que es el vínculo de la perfección. Vestido, Señor, viste a mis hermanos, viste a mis hermanas, vísteme a cada uno de tus hijos, Señor, de amor. Oh, y de que fluya el espíritu de ese amor en nosotros. Colosenses 3:15, y es cuando dice, y la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Sed agradecido. Oh Señor, queremos estar bien agradecidos. Tú nos sacaste de ese lodo cenagoso, tú nos sacaste de ese fango, tú nos sacaste de esa presión, de esa desolación, de esa amargura. Oh, y tú nos diste vida y nos resucitaste juntamente con Cristo. ¿No es esto maravilloso? Por eso, queridos hermanos, nosotros fuimos llamados en un solo cuerpo, y nos dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, sed agradecidos. Sí, hermano y hermana, tú que estás ahí oyendo, yo que estoy aquí, vamos a orar al Señor diciéndole, Señor, quiero ser un hijo tuyo agradecido. Señor, quiero perdonar todo, quiero olvidar todo. Si tú me perdonaste a mí, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar? Dice, porque Él mismo, en Efesios 2:14, dice, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo, Señor Jesús, tú mismo eres nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Ya no había judío, ya no había griego, ya no había gentiles, ya no había... No, dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y sabe lo que hizo? Dice que derribó la pared intermedia de separación, derribó las paredes, los muros, para que nos viésemos cara a cara. Maravilloso, Señor Jesús. Esto es lo único que lo puede hacer, eres tú. Hermano, hay muchas naciones con muros, con digamos, pelea y toda clase de riñas. Oh, que nosotros no podemos ser como ellos. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Dice que derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Dice, aboliendo en su propia carne la ley de los mandamientos. La ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa es la meta y el título principal de todos estos bosquejos que estamos compartiendo ahora. Es que Dios quiere recobrar y producir un solo y nuevo hombre. Y Él mismo vino y se hizo hombre en Cristo y fue a la cruz y allí entregó su cuerpo.
para derribar esa pared intermedia, como diciendo: yo me doy como ofrenda por todos vosotros. Yo quiero eliminar todas vuestras enemistades. Yo quiero eliminar todas vuestras rencillas. Yo quiero eliminar todo lo que impida de que yo pueda fluir a través de los hermanos. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Necesitamos tornar nuestros corazones al Señor. Por eso el primer mensaje de esta serie era la necesidad urgente de tener una visión y una revelación en cuanto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que Él pueda producir ese solo y nuevo hombre. Sigo leyendo el versículo 2:16. Y mediante la cruz Él reconcilió a ambos en un solo cuerpo, y habiendo dado muerte en ella la enemistad. El 17. Y vino, qué maravilloso, y vino y anunció la paz, como el evangelio, como las buenas noticias. Él mismo se anunció como el evangelio. Dice: a vosotros que estabais lejos, y a paz a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos acceso a un mismo espíritu, acceso en un mismo espíritu al Padre. Es decir, hay un camino, hay un acceso, y por ahí tenemos que entrar todos. Queridos hermanos, ¿y qué parece si nosotros hacemos hoy un voto y decimos: Señor, niego mi vida del alma, niego mi ser natural. Señor, quiero vivir hoy conforme al Espíritu. Señor, aunque sufra pérdida, quiero sufrir. Pablo dice, llevando la muerte del Señor por todas partes, para que la vida del Señor se manifieste. Necesitamos morir a nuestro apetito. Mi carne desea esto. Pero hay un árbitro. Ahora vamos a leer después de que hay 3 cosas en nosotros. 3. Hay una positiva y una negativa, y hay un neutro en medio de nosotros. Y ahí estamos nosotros en el alma. Estamos ahí en medio. Tenemos el espíritu, como dice en Romanos. Si nuestra mente la ponemos en la carne, es muerte. Pero si nuestro espíritu la ponemos en el espíritu, es vida y es paz. Es decir, que todo está en nosotros. Aún queremos mirar fuera, pero tanto el mal como el bien está en nosotros. En nuestra carne, como dice Pablo, no mora el bien, está injertada ese veneno en nosotros, pero en nuestro espíritu, que se está intensificando para extenderse en todo nuestro ser, quiere vencer al diablo, a la carne, con nuestros apetitos y nuestros deseos. Así que, Señor Jesús, seguimos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene aquí una serie de versículos. Es largo, muchos versículos, pero quiero leerlo. No tenemos prisa, porque si tenemos que estar dos veces con este bosquejo, 3 mensajes, 4, lo importante es que nos quedemos con lo que Dios desea hablarnos. Mira, esta parábola o este hecho que el Señor Jesús le habló a sus discípulos. Estemos bien atentos, hermanos, que después no digamos que yo no sabía, yo no estaba. No, que el Señor quiere que tengamos oídos para oír. El que tenga oído, oiga. Dice en Mateo, el capítulo 18, 21, dice así lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tiene que pecar mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Sigue el versículo 18, y el Señor le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Queridos hermanos, esto es serio. Dios quiere hablarnos esta palabra porque Él quiere venir pronto. Dice que ya Juan vio el Espíritu, dice que lo llevó a un monte alto y vio la santa ciudad descender como una novia ataviada para su marido. La iglesia está siendo edificada, está descendiendo Cristo en nosotros. Escucha, dice 70 veces 7. Dice así: por lo cual
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y aquí empieza la historia y dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Escucha, 10.000 talentos. Y como no tenía con qué pagarle, mandó el Señor que fuera vendido, porque en aquel tiempo podía vender a la mujer, a los hijos, a los bienes y a todo lo que él tenía. Aunque después el año del jubileo a los 50 años podía recobrarlo, pero él podía vender a todo. ¡Qué terrible! Dice que fuera vendido su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces dice que aquel siervo postrado, dice que le adoró, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Tenemos nosotros paciencia para con nuestros hermanos? Ten paciencia conmigo. Mira lo que le contestó el Señor. 18:27. El Señor de aquel esclavo, movido a compasión. Cristo fue movido a compasión y es movido a compasión. Dice que le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba y diciéndole, págame lo que me debe. Y le debía 100 denarios. Y él le debía al Señor 10.000 denarios. Es decir, un 0,1% de lo que él debía, le debía otro consiervo a él. Y mira lo que dice, 29, dice, entonces su consiervo cayendo a sus pies, igual que él hizo, le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y dice el 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Queridos hermanos, lo siento, pero yo tengo que decir, ese soy yo. Y siento decirte, y ese eres tú. Somos así, de esa manera. Queremos que los demás paguen cuando nosotros fuimos perdonados. Por eso comienza diciendo Pedro, Señor, ¿cuántas veces mis hermanos tienen que molestarme o pecar contra mí y yo perdonarle? 7 veces. Dice, no, hijo mío, no. No 7 veces, 70 veces 7. Si nosotros, esto entra dentro de nosotros, en nuestras células, en nuestras venas, esta realidad, hermano, vamos a tener una iglesia gloriosa, bendita, sin mancha, sin arrugas y sin nada semejante. Bueno, sigo diciendo, dice, pero viendo sus consiervos lo que estaba pasando, se entristecieron mucho, como diciendo, mira lo que ha hecho. Y mi Señor le ha perdonado 10.000. Pero mira lo que dice, se entretieron. Y fueron y le explicaron a su Señor todo lo que había pasado. Mira lo que ha hecho este. A ese que tú le has perdonado 10.000, uno se lo ha encontrado y le debía 100 denarios y lo ha echado a la cárcel. No le ha perdonado. Y mira lo que dice el versículo 32. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Señor Jesús, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, escucha, hará con vosotros si no perdonáis de corazón a su hermano. Hermano, esto tiene que derrumbarnos por completo y te decís, Señor, ten misericordia de mí. Oh, Señor Jesús, no quiero tener nada. Limpia mi corazón, limpia toda mi conciencia, mi mente, mis pensamientos. Yo quiero tener un corazón como el que tú tienes. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Yo quiero vivir esa vida que tú tienes dentro de mí, Señor. Queridos hermanos, el Señor nos está hablando con una palabra
fresca, el tiempo está cerca y tenemos que acelerar la venida del Señor, pero para eso necesitamos negar nuestra vida del alma, derribar la pared intermedia de separación, donde no hay judío ni griego, donde no hay nombre, no, donde es Cristo como la cabeza en la iglesia. Así que bueno, sigo. Esa es la letra, fíjate cómo hemos comenzado con el punto Romano 1 y ahora empieza la letra A. Y mira lo que dice. Dice, el término griego traducido, sea el árbitro, también puede traducirse juzgue, presida, sea intronizado como gobernador y como uno que toma todas las decisiones. La paz de Cristo, al actuar como árbitro, ¿qué ocurre? Anula todas las quejas que tengamos contra cualquier persona. Cuando Cristo actúa como árbitro dentro de nosotros, anula todas nuestras quejas, todos nuestros conceptos, todas nuestras opiniones, todo lo que sea negativo. Dice el versículo Colosenses 3:13, dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor nos perdonó, así hacedlo también vosotros. Esta es de la única manera que Dios puede producir y recobrar ese nuevo hombre, que es Cristo como el todo en nosotros. Dice, a menudo nosotros estamos conscientes de 3 partidos que está en nosotros. Un partido positivo, lo hablaba antes, un partido negativo y un partido neutral. Por consiguiente, es necesario que en nuestro interior haya un arbitraje a fin de que se pueda resolver la disputa que hay entre nosotros. Un árbitro. Queridos hermanos, para que no actúe más nuestra mente, que ya en el mensaje 1 era una mente renovada, para que ya no sea más nuestra voluntad, sino que Cristo pueda crecer en nosotros, y en cuanto a nuestras opiniones, que podamos experimentar a Cristo como nuestra vida y como nuestra persona. Señor Jesús. 1. Dice, cada vez que percibimos que diferentes partidos en nuestro ser se aumente y discuta, necesitamos dar lugar a la paz de Cristo que preside y permitir que esta paz, la cual es la unidad del nuevo hombre, gobierne nuestro interior y tenga la última palabra. Este árbitro en nosotros, Cristo, debe ser aquel que tiene la última palabra en nosotros. Punto 2. Necesitamos poner a un lado nuestras opiniones, nuestros conceptos y escuchar la palabra del árbitro que mora en nosotros. Señor Jesús, la letra C dice, si nosotros permitimos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas, esta paz resolverá todas las disputas que haya entre nosotros y entremos en paz con Dios, verticalmente, y con los santos, los hermanos y hermanas, horizontalmente. Hacia arriba vertical y hacia los lados horizontalmente. Si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos. Si tenemos comunión con los hermanos, tenemos comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios y no tengo comunión con los hermanos, olvídate. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Así que, queridos hermanos, dice, mediante el arbitraje de la paz de Cristo, nuestros problemas son solucionados y las aflicciones entre los hermanos y las hermanas desaparecerá. Entonces, cuando la vida de la iglesia es guardada en dulzura, me encanta esta palabra, la vida de la iglesia es guardada en dulzura y el nuevo hombre es resguardado de una manera práctica y viviente. El hecho de que la paz de Cristo arbitre, esto significa de que Cristo obra en nosotros para ejercer su gobierno sobre nosotros. ¿Para qué? Para tener la última palabra y para tomar la decisión final. Necesitamos que Cristo... Hay aquí, ya vamos a terminar el paro,
ya tenemos las 11, pero voy a leer los versículos estos de Isaías y ya es muy disfrutable. Mira qué versículo. Isaías 9:6 dice: porque un niño no ha sido nacido, un hijo no es dado, y el gobierno está sobre sus hombros. Este niño, este hijo que nos ha dado, que era Cristo, era Dios mismo, el gobierno está sobre sus hombros. Dice, y será llamado su nombre Maravilloso, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto es algo maravilloso. Cristo nuestro consejero, nuestro Príncipe de paz, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno. ¿No te anima esto a despojarte de todo lo que te... Y leo este versículo, dice, y el aumento de su gobierno y su paz ya no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, de modo que sea establecido y sostenido en iniquidad y injusticia, sea ahora y por la eternidad. Dice, ahora y por la eternidad, el celo de Jehová por los ejércitos hará esto. ¿No es maravilloso esto? Así que, queridos hermanos, hacemos un alto y ahora volvemos cuando escuchemos esta canción, que es muy rica y muy disfrutable. Aleluya, Señor Jesús, dice, y en tu nombre conquistamos. Ven, glorioso Salvador. Muy rico. Queridos hermanos, bueno, como siempre queremos recordaros que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso un Nuevo Testamento de estudio. Tiene 9.500 notas explicatorias. Lo damos y enviamos gratuitamente, porque así nos lo ha dado a nosotros el Señor. Gratuitamente recibimos, gratuitamente damos. Ese Nuevo Testamento un día, todo el mundo va a tener ese Nuevo Testamento o una Biblia completa que tiene 9.500 notas. La Biblia completa tiene 27.000 notas a pie de página. Es una recopilación de unas enseñanzas sanas que ha sido recopilada desde Lutero en adelante, de todos los padres de la Iglesia que nos presidieron. La estamos enviando gratuitamente y tú puedes tener una en tu casa para estudiar el Nuevo Testamento. También tenemos 7 libros, una colección de 7 libros para enviarlo gratuitamente. Y todo esto, si ustedes llaman al 951-094-888, 951-094-888, o también puede escribirnos un correo electrónico, evida4, evida 4 en número, @gmail.com, evida4 @gmail.com, 951-094-888 y evida4 @gmail.com.
Y esta tarde, tanto a las 6:30 como a las 11 de la noche, los estudios vida son transmitidos. Toda esta palabra está sacada de todos estos estudios vida maravillosos. Así que os invitamos a que lo escuchéis. Bueno, y seguimos aquí con este punto en cuanto de que Cristo llega a ser el árbitro en nuestros corazones. Digo que llegue a ser. No es que ya sea, pero Señor, deseamos que tú seas el árbitro y sea ese especialista en derribar todas las paredes intermedias de separación para crear de los dos un solo y nuevo hombre. 3, dice aquí: si nosotros permanecemos, queridos hermanos y hermanas, bajo el gobierno de la paz de Cristo que está entronizada, entonces nosotros no ofenderemos a otro, ni le haremos daño. Más bien, por la gracia del Señor y con su paz, nosotros seremos aquellos que administramos vida a otros. Administramos vida a otros. 4 dice: esta paz debería. Oh, eso, me encanta esta palabra, debería. Porque esta paz debería. Realmente, ¿qué es lo que debería? Unir a todos los creyentes y llegar a ser su vínculo. Queridos hermanos, esto es maravilloso por esta paz. Dice 4:3, diligente, esto es de Efesios 4:3, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diligente, tenemos que ser diligentes, no podemos ser entretenidos, no podemos ser hacernos el remolón, no. Hermanos y hermanas, seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor Jesús. Bueno, aquí hemos terminado el punto Romano 1, seguimos con el punto Romano 2 y dice así: necesitamos dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Necesitamos dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Colosenses 3:16, lo dice aquí el versículo, voy a leerlo literalmente, dice: la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando con tristeza, con amargura, no, cantando con gracia en nuestros corazones a Dios. Esto es maravilloso. Necesitamos ser contentos. Muchas veces somos creyentes y tenemos la cara como un poema de amargura, un poema triste. Tenemos la cara sin expresión. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser gente alegre, cantando con gozo en nuestros corazones, con gracia, con alegría. O no está. Yo seguramente, antes de conocer al Señor, mi cara seguro era un poema. Siempre estaba triste, amargado. Ya me había quedado ciego, estaba hecho polvo y todo. Pero cuando este Cristo vino dentro de mí y me intensificó internamente, y yo pude cantar, como decía el salmista: has cambiado todos mis lamentos y mi amargura en baile. Me has ceñido de alegría, por eso dice el salmista: por eso a ti, cantaré gloria mía, y no estaré callado. Así que, querido hermano, necesitamos cantar con gozo y con alegría. Y en las reuniones, acuérdate, cuando estés reunido, tú vas delante del Rey. Vamos a reunirnos con los hermanos, a alabar al Señor, a disfrutar de su palabra, a ser enriquecidos uno con otro. Por eso dice que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, para que todos nosotros, cuando nos reunimos, llevemos esa ofrenda allí a la mesa, allí a las reuniones, y tengamos caras alegres. No tengamos cara triste, no tengamos cara sin expresión, sino tengamos la expresión de Cristo en nosotros. Bueno, Colosenses 3:17, si todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracia a Dios Padre por medio de Dios. Dando gracia al Dios Padre por medio de Él. Señor Jesús, la letra dice: cuando la paz de Cristo arbitra en nosotros y nos guarda en una situación llena de unidad y armonía, dice que nosotros llegamos a ser el lugar
donde está el hablar de Dios, es decir, su oráculo. Hermano, el oráculo de Dios hoy está en la iglesia. Cuando esa palabra mora ricamente en nosotros, ¿qué es lo que vamos a hablar? A Dios mismo. ¿Y qué es lo que va hasta allí? El oráculo de Dios. Qué maravilloso de que todos podemos llegar a ser ese oráculo de Dios, el lugar donde Dios habla. Maravilloso, Señor Jesús. Colosenses 3:15 dice: la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, para que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y otra vez viene aquí diciendo: y la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. More ricamente en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos, exhortándoos lo uno a lo otro, con salmo, con himno espiritual, y cantando, como hemos dicho antes, con gracia en nuestros corazones, así a Dios. Es maravilloso. Mira lo que dice en Apocalipsis 2:1. Escribe, Juan, le estaba hablando Dios a Juan, dice: Juan, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tenga las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escucha lo que dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está hoy el paraíso de Dios? La iglesia es el paraíso de Dios. Él se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Él está ahí en medio. Queridos hermanos, es maravilloso. Y dice: yo le daré a comer, ¿de dónde? Del árbol de la vida. Aquel árbol de la vida que estaba allí en el paraíso de Dios, hoy ha venido a morar dentro de nosotros, y hoy en nosotros está el paraíso, en nuestro espíritu. Si tú vuelves tu corazón al Señor, todos tus velos, todas tus tristezas, toda tu amargura se convertirán en baile. ¿Qué? ¿Que no vamos a tener problemas? Claro que sí, vamos a tener muchos problemas, a lo mejor incluso más problemas que tu vecino que no tiene a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Que el Señor Jesús que está en nosotros, Él lo lleva todo. Él nos descarga. Venid a mí. Señor Jesús nos dice: venid a mí. ¿A quiénes? A mí. Dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cargados, desesperados, angustiados. Venid a mí y aprended de mí. Aprended de mí. Necesitamos aprender de Jesús. Y Él dijo: y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y si aprendéis de mí, que soy manso, dice: hallaréis. Muchas veces leemos los versículos ahí de memoria, muy rápido. Pero dice: hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está el alma? En nosotros. Ese es el lugar neutro. Está el positivo, que es nuestro espíritu donde mora Dios. El negativo, donde está injertado esa carne, esa maldad en nosotros. Y el neutro que está en nosotros es: hallaréis descanso. Entonces, una vez que hayamos descanso y tenemos paz, podemos volver nuestro corazón a Dios. Pero si estamos inquietos, no estamos en el punto, ¿qué ocurre? Pues nos desequilibramos y nos vamos más a la carne que al espíritu. Así que, queridos hermanos, que dice el Señor, nos promete que nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. La iglesia hoy es el paraíso de Dios. Uno dice: el hablar de Dios requiere de la unidad. El hablar de Dios requiere de la unidad. Claro, si no hay unidad, Dios no puede hablar. Yo tengo 2 hijos, y cuando yo veo a mis hijos encontrados o están tristes uno del otro, lo siento, queridos hermanos. Señor Jesús, eso requiere de la unidad. ¿De qué? Si no están bien, yo no puedo hablar. No hay palabra en mi boca, no hay. Así que el hablar de Dios requiere la unidad. La división hace de que el hablar de Dios, escucha esto, la división hace de que el hablar de Dios disminuya. Incluso, te digo, que cese por completo. Dios no está ahí.
Dios se queda ahí en el espíritu y dice, venga, ¿tú quieres funcionar? Funciona. Cuando queráis, volved vuestro corazón a mí. Pero el Señor quiere que nos perdonemos, que haya vida entre nosotros. Y como dice, la división hace que el hablar de Dios disminuya, incluso que cese por completo. Dice, entonces llamó Jehová a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciéndole, dice que le habló desde la tienda de reunión, pero hoy realmente ese Dios está en nosotros, queridos hermanos. Dice, puesto que la unidad es un requisito necesario para tener el hablar de Dios, queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos permitir de que la paz de Cristo arbitre en nuestros corazones. Arbitre en nuestros corazones. Por eso viene otra vez el versículo aquí, perdonad que lo tenga que repetir tantas veces. Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a las que asimismo nosotros hemos sido llamados a un solo cuerpo. Y necesitamos, queridos hermanos, ser agradecidos. Sed agradecidos. El hecho de que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, esto significa que tiene suficiente cabida en nosotros para impregnarnos, para saturarnos todo nuestro ser. Así que es crucial que permitamos de que la palabra de Cristo entre nosotros, more en nosotros y prevalezca en nosotros y reemplace todos nuestros conceptos, todas nuestras opiniones, toda nuestra filosofía y todo lo que no sea Cristo en nosotros. Mira lo que dice en los salmos son muy sabios. Salmo 119, 130 dice, la apertura de tu palabra ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Señor, impártenos tu palabra. Nosotros que somos gente sencilla, queremos que tu palabra more en nosotros. Imparte. Apocalipsis 21, 23, mira lo que dice. Y la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Dice, porque la gloria de Dios la ilumina. Queridos hermanos, nosotros necesitamos entretenimiento de otras cosas. Esa luz divina está dentro de nosotros. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Oh, qué maravilloso. Dice, y no habrá más noche, dice Apocalipsis 21:5. Y no habrá más noche. Dice en Tesalonicenses, le dice Pablo a los tesalonicenses, vosotros no sois de la noche, sois hijos del día. Así que los que son de la noche tropiezan, pero vosotros sois hijos del día. Así que no tenéis necesidad de que yo os diga esto, sino que nosotros estamos viendo claramente el propósito de Dios. Dice el 22:5, no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, esto es muy animante, esto es muy atrayente. Señor Jesús, dice la letra B, dice, necesitamos permitir de que la palabra del Señor tenga el primer lugar en nosotros, a fin de que nosotros podamos experimentar las funciones que tiene la palabra de Dios, las cuales operan en nuestro interior y ministra las riquezas de Cristo a nuestro ser. Esa palabra es maravillosa. Queridos hermanos, yo voy a leer otra vez este punto. Señor Jesús, dice, dice, necesitamos permitir que la palabra del Señor tenga el primer lugar en nosotros, a fin de que podamos experimentar las funciones que tiene la palabra. Cuando nosotros comemos, rumiamos la palabra, nos alimentamos del árbol de la vida, esa palabra ejerce unas funciones en nosotros, la palabra, las cuales operan
en nuestro interior y ministra la riqueza de Cristo en nuestro ser. Maravilloso. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en vuestro corazón. Cuando realmente esa palabra mora en nosotros, esto es lo que hay en cada uno de nosotros, hermanos. Uno, dice la palabra de Dios, ¿qué hay? Otra función que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina. Tenemos que decir, Señor, ilumínanos. No solamente nos ilumina, sino que nos nutre, nos riega, a fin de que podamos llegar a estar saciados de nuestra sed. ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios que ocurre, dice, nos ilumina, nos nutre, nos riega, a fin de saciar nuestro ser. El Salmo 119, 105 dice, lámpara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi senda. Lámpara es a mis pies, lámpara es tu palabra a mis pies. Y, oh hermano, esto es algo maravilloso, que la palabra de Dios es una lámpara que nos ilumina. El 100 dice, la apertura, lo leímos antes, de tu palabra, ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Qué maravilloso que esta palabra nos ilumina. Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estaba allí en el desierto, Satanás vino a entregarlo. Dice que antes de que el Señor entrara en el desierto, fijaros, Él era totalmente Dios. Todo lo que en Él habitaba era Dios. Pero Él tenía un cuerpo humano, que también tenía una mente y una voluntad y unos sentimientos. Pero lo que ocurrió en el vivir de Cristo es que todo su ser, todos sus pensamientos, toda su mente, todo su corazón fue volcado al Padre, en lo que había dentro de Él. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice en Juan 1:4 que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y el deseo de Dios es que de esa plenitud tomemos todo. Pero a lo que yo iba, en Mateo, antes de que Cristo, dice, una vez que fue bautizado y Juan el Bautista escuchó aquella voz de que Él era el Hijo, el amado, allí se manifestó esa Trinidad divina. El Padre habló, el Hijo estaba allí y el Espíritu vino sobre Él. Qué maravilloso que siempre el Dios triuno va unido. Y dice que el Espíritu lo impulsó al desierto para ser probado. Porque claro, como hombre, Él tenía que expresar todos los atributos divinos. Y Él era sin pecado, sin mancha. Qué maravilloso de que Él venció al diablo allí en el desierto. Y mira lo que le llegó a decirle en cuanto a la palabra. Dice en el capítulo 4:4, mas Él respondió y le dijo, escrito está. Qué maravilloso de que el Señor Jesús, algo tan maravilloso es que Él no hablaba sus propias palabras, Él hablaba la palabra de Dios. Y Él siempre hablaba, escrito está, escrito está. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio escrito. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, por eso los discípulos le dijeron en el capítulo 6 de Juan, Señor, danos siempre esta comida. Porque Él le dijo, le hemos dado de comer a más de 5.000 varones, sin contar los niños y las mujeres. ¿Y dónde están? Dice, Señor, se han ido. Y el Señor Jesús le dijo, ¿os queréis vosotros también? Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y después le dijo a ellos, Señor, danos siempre esta comida. Qué maravilloso. Nosotros tenemos que orar eso, Señor, danos siempre. Él era el verdadero pan que descendió del cielo. Señor Jesús. 1 Timoteo
4:6, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, a su colaborador joven, y esta palabra tiene que ser para nosotros. Dice, mira lo que le dijo, dice, si expone estas cosas a los hermanos, si tú expones estas cosas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. ¿No es maravilloso esto, queridos hermanos? Si tú expones, Timoteo, expone estas palabras fielmente a los hermanos. Oh, hermanos, que nosotros rumiemos, nos alimentemos de esta palabra de Dios, para que nosotros podamos compartir, como dice en Efesios. Hay un versículo que me encanta, Efesios 4:29, creo que ese sí. Dice, y trabajéis con vuestras manos para que podáis compartir con aquel que padece necesidad. Dice, y le deis gracia al oyente. Necesitamos alimentarnos para alimentar a otros y dar gracia a los oyentes por medio de todas las palabras. Mira lo que dice en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara Jehová. 55:8. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y ni mis pensamientos son tus pensamientos. Queridos hermanos, ya me quedan 3 minutos. Dice, porque como son más elevados los cielos que la tierra, así son mis caminos más elevados que vuestros caminos, y mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. Señor Jesús, porque como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber regado la tierra y haberla hecho germinar y producir para que dé semilla al que siembra y para que al que come. Señor Jesús, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí en vano, sino que realizará aquello que me complazco, y será prosperada para aquel que lo envíe. La semana que viene leeré estos versículos más tranquilamente, porque ya tengo que terminando, y voy a leer solamente 3 estrofitas de un libro, de un himno que tengo aquí, que es muy rico. Dice así: el Hijo amado eres, la imagen del gran Dios, porción para los hermanos, tu sangre lo ganó. El primogénito eres de toda creación, por ti fue creado todo para tu posesión. A todo tú precedes y todo existe en ti. De todo tú eres el centro y subsiste todo así. El primogénito eres de entre los muertos, tú, y de la iglesia el cuerpo, cabeza y virtud. Leo ya la estrofa 3 y aquí termino, porque tiene 6, pero la semana que viene las otras 3. La plenitud completa en ti morando está, tiene la preeminencia que en todo se verá. Reconciliaste todo por tu sangre, oh Señor, para santificado llevarnos ante Dios. Bueno, queridos hermanos y hermanas, la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos aquí para seguir compartiendo este bosquejo de que la palabra de Cristo muere ricamente en nosotros, para que Él pueda producir en nosotros ese solo y nuevo hombre. Así que el Señor los siga fortaleciendo y equipando con toda la palabra de Dios. Amén.